Muy buenas noches. Empecemos. Deseo saludar calurosamente a todos los participantes de esta sala. Aprovechar también para saludar al Instituto de Estudios Históricos de Lima y agradecer por permitirme estar aquí. Vamos al grano. Y no es coincidencia que diga y hable de grano ahora, porque vamos a recalcar la importancia juntos de la gastronomía en este espacio, en esta mesa de discusión y diálogo. ¿Por qué la gastronomía es tan importante? ¿Por qué, en qué modo se puede asociar la gastronomía con la psicología, la sociología y por qué no con la historia? ¿Por qué? Porque no solo la neuroplasticidad y la metacognición nos diferencian de los animales, lo hace también la comida. Y eso porque no comemos solo para nutrirnos, solo para subsistir. Comemos también, por ejemplo, para crear estatus. Aquello que consideramos comestible o no comestible no es dictado necesariamente por cuestiones biológicas, sino más bien y sobre todo por cuestiones culturales y sociales. Por ejemplo, aquello que nosotros consideramos como animales o como mascotas es dictado por la sociedad y por la cultura, y por lo tanto la cultura nos dice que comemos y qué cuidamos, a quienes protegemos, a quienes amamos y a quienes incluso damos un nombre. La comida genera así una diferenciación entre los sujetos, habilita espacios, habilita personas, deshabilita personas y en el caso de los anticuchos, a través de los discursos gastronómicos, se puede dar lugar a identidades que pueden resultar ingenuas y sin capacidad crítica. Hoy con la semiótica, y gracias al carácter interdisciplinario de este trabajo, vamos a desmitificar juntos la narración oficial e institucional de los anticuchos, apoyándonos en los métodos de investigación de la semiótica generativa e interpretativa, que necesariamente, de forma interdisciplinaria, dialogan con otras ciencias, como la historia. Pero ¿qué entendemos por mito? He dicho que vamos a desmitificar juntos la narración asociada a los anticuchos, esa narración oficial e institucional. ¿Qué es el mito? ¿Qué vamos a entender por mito en esta sede? El mito, según una posición semiótica, según las teorías de Roland Barthes, es una narración que distorsiona, que deforma, transfigura la realidad. Y este mito que transfigura la realidad, además, se presenta como una verdad tácita, inamovible, indiscutible. Este mismo mecanismo mitológico opera en el discurso oficial e institucional de los anticuchos. Y esto lo voy a leer así como lo veo en pantalla, literalmente. Desde fuentes institucionales se afirma que los afroperuanos incorporaron en la alimentación el uso de partes de los animales descartadas por los amos, como el corazón, las tripas, la panza y el hígado. Y esto precisamente, así como lo he leído, se encuentra publicado con vigente acceso en el repositorio oficial del Ministerio de Cultura peruano. Acá nos propongo una pregunta colectiva, nos invito al diálogo. ¿Por qué este mito vigente, este mito que nos dice que los anticuchos son un platillo que nacieron gracias a la creatividad del peruano desde entonces, porque las tripas pues no eran parte de la dieta de los españoles? ¿Por qué este mito sigue vigente? ¿Por qué este mito sigue vigente si estudios como los de Rosario Olivas, investigaciones epistemológicas como las de Rosario Olivas, han demostrado que los españoles sí comían entrañas? Que el quinto cuarto, que las entrañas eran parte de la dieta de los españoles, de los colonos. Es decir, el anticucho no nació ni por descarte ni por desperdicio. Rosario Olivas ha evidenciado en sus estudios históricos que los españoles, siendo católicos, con gran astucia, yo diría incluso de forma semiótica, consumían carne
incluso en los días en los que tenían que guardar abstinencia por los preceptos cristianos católicos. ¿Por qué? Porque no consideraban las entrañas como carne. Y aquí encontramos ya una oposición semántica entre la carne y la no carne. Entonces, volvamos. Los españoles comían tripas, entrañas, quinto, cuarto, comían tripitas los días en los que no podían comer carne, legitimando simbólicamente así su consumo. Es decir, las entrañas no eran descarte, eran parte de la dieta de los españoles y por lo tanto no eran el descarte de los afrodescendientes. De este modo empezamos a desmitificar la narración de los anticuchos, esa narración oficial, que debería ser ya actualizada, porque como vemos, hay estudios de investigación que demuestran que este mito, esta narrativa, ya no puede ser más sostenida, porque los afrodescendientes no preparaban este plato por supervivencia, no utilizaban el descarte de forma ingenua, de forma creativa. Los anticuchos no nacieron por descarte. Lo que hace realmente este discurso oficial e institucional que sigue vigente aún en las plataformas, lo que hace este discurso es quitar la capacidad de agencia. ¿Y qué es la agencia? La agencia es la capacidad de tomar decisiones intencionadas. Y en los anticuchos hay decisiones intencionadas, hay posiciones críticas, irónicas. Pero volvamos a la importancia de la comida como elemento de desarrollo generativo. Hemos dicho que los alimentos no nos sirven solo para nutrirnos y para subsistir. Somos los únicos que se cocinan, que deciden a qué punto de cocción comer la carne, que deciden cómo disponer la comida en platos, en mesas. Entonces sí, la comida no es solo una cuestión nutricional para nosotros. Eh, los alimentos sirven también para crear identidades. Primero hemos hablado de estatus, pero también sirve para crear identidades. Por ejemplo, identidades que pueden resultar creativas, pero no críticas, que pueden ser creativamente ingenuas, o, por otro lado, identidades que son resistentes y emancipadoras, no solo desde la mera ingenuidad. Quiero aquí acercarme a las teorías pedagógicas de Freire. La creatividad puede ser tonta, la creatividad no necesariamente es crítica, pero cuando hay ironía, cuando hay crítica, cuando hay una oposición incluso, estamos hablando de epistemología. Entonces podemos decir que hubo creatividad epistemológica y semiótica en el quehacer de los afrodescendientes cuando decidieron proponer los anticuchos. ¿Y esto por qué? Porque lo hicieron los afrodescendientes en una época colonial donde era difícil reapropiarse de narraciones. Lo que hicieron los afrodescendientes en ese periodo en realidad fue reinventar las oposiciones semánticas de ese periodo, oposiciones semánticas entre la carne y la no carne, en un momento donde las entrañas adquirían un valor simbólico específico, eran clasificadas como no carne y era el motivo por el cual los españoles consumían esta no carne en un momento en donde no podían hacerlo porque tenían que guardar reposo. Y en esa clasificación, en esta oposición semántica, residía también el estatus, porque en esa época la carne era cocinada mediante métodos de cocción considerados superiores, como la parrilla, mientras que aquello que era clasificado como no carne era preparado naturalmente mediante métodos considerados inferiores, esto según la teoría del antropólogo Levi-Strauss. Los españoles comían la carne, por ejemplo, a modo de brocheta. Ellos utilizaban la parrilla y comían la carne a modo de brocheta. Y digamos que no hay una explicación nutricional y de subsistencia para poder pensar que los afrodescendientes en ese periodo hubieran tenido la necesidad
de cocinar las entrañas, como lo cocinaban los españoles, a modo de brocheta y en la parrilla, porque en ese entonces la normalidad era cocinar el quinto cuarto, las entrañas, las tripas, el corazón, como si fueran grandes cocidos. Actualmente en España, las tripas son y siguen siendo cocinadas en ese modo, con un método de cocción inferior, porque todo aquello que se dispone en la caldera, en la olla, no se pierde. Pero lo que hicieron los afrodescendientes no fue cocinar las entrañas por una necesidad nutricional, ni por descarte para sobrevivir ingenuamente. Lo que hicieron fue algo mucho más complejo. Fue cocinar las entrañas, que también consumían los colonos, los amos, los españoles, con un método de cocción superior, como si fuera carne y como si fueran brochetas. Y esto no solo es oposición semántica, es resignificación simbólica del alimento. Y quiero aquí proyectar, espero que me salga bien, deseo proyectar esta imagen. Veamos. Listo. Deseo proyectar esta imagen. En estos esquemas vemos un cuadrado semiótico. Sustancialmente, un cuadrado semiótico funciona así. Funciona por oposición, oposiciones que no necesariamente se contradicen. A cada lado del cuadrado semiótico se pueden colocar palabras, digamos que las palabras por sí solas significan muy poco. Las palabras inician a significar muchísimo cuando operan en relación semántica y sintáctica junto con otras palabras, por ejemplo, en una oración. En el esquema 1 vemos, digamos, el cuadro semiótico del periodo colonial. Estamos más o menos en el siglo XV, en donde la carne se contraponía a la no carne, se contraponía a las entrañas. Y digamos, en la cosmovisión española, en la cosmovisión de ese entonces, la carne, como era de un estatus superior también respecto a las entrañas, la carne se cocinaba naturalmente con un método de cocción superior, por ejemplo, a la parrilla, mientras la no carne se cocinaba con un método de cocción inferior, por ejemplo, como cocido, como si fuera un caldo. Lo que hicieron los afrodescendientes en ese periodo fue resignificar simbólicamente el alimento, y esto lo vemos en el esquema 2. La carne, contrapuesta a la no carne, empezó a cocinarse con un método de cocción superior que no le pertenecía a las entrañas. Y no solo se empezó a cocinar con un método de cocción superior, es que la disposición del plato, irónicamente, y no de forma ingenua, imitaba las brochetas de carne. Y eso no solo es resignificación simbólica, eso también es metonimia, y me atrevo a llamarlo sincretismo gastronómico. ¿Por qué? Porque el sincretismo no es solo una corriente artística tan visible en el periodo colonial. Puede ser tranquilamente una corriente gastronómica, y para mí el anticucho es un claro ejemplo de sincretismo gastronómico. Porque el sujeto, que en esa época era minus respecto a los animales, era considerado sin alma, ese era el discurso filosófico, era de estatus inferior, consumía las entrañas como si fuera carne, utilizando un método de cocción que simbólicamente le correspondía a la carne. No fue una creatividad ingenua, no fue una creatividad tonta, fue una creatividad epistemológica, fue un acto de resiliencia y sobre todo fue un acto emancipador, un desafío directo a las convenciones jerárquicas del periodo, un gesto emancipador frente a las jerarquías sociales, gastronómicas, culturales, políticas y simbólicas de un periodo colonial donde el estatus era inamovible. Y aquí nos propongo nuevamente una pregunta colectiva. ¿Cómo podemos sostener que hubo sustitución simbólica? Sustitución simbólica, que hubo sincretismo, que hay metonimia en los anticuchos. Si según el mito institucional, las entrañas
eran solo un descarte usado ingenuamente. ¿Cuál es la necesidad, si es que la hay? ¿Cuál es el interés de mantener este mito, esta narración asociada a los anticuchos? Si, como hemos visto, hay estudios de investigación que demuestran lo contrario. Lo que hicieron los afrodescendientes fue reinventar las oposiciones semánticas. No imitaron, reconfiguraron, no reprodujeron, resignificaron. No sobrevivieron desde una ingenuidad, desde una creatividad tonta. Sobrevivieron desde la crítica, desde la oposición, desde la ironía. Y eso es epistemología, y eso es semiótica. Fueron capaces de desafiar las estructuras de poder, de identidad y de jerarquía, repito, en una época donde esto era inamovible. El mito institucional nos enseña que la supervivencia puede ser creativa, pero por favor no seas crítico. El peruano tiene que ser creativo, pero no puede oponerse, no puede ser crítico. La creatividad tiene que ser tonta, así parece. Reapropiarnos del mito, desmitificar la narración, no solo nos permite construir una nueva narrativa, nos permite reevaluar nuestra memoria, porque cuando hablamos de memoria, sea esa personal o colectiva, no hablamos de un fotograma. La memoria está siempre en continuo cambio, está siempre comunicando con nuestros sentimientos, con las narraciones, con las interpretaciones, con las percepciones. Cuando se habla de memoria, obligatoriamente también se habla de oblío, también se habla de olvido. Y el olvido a veces puede ser involuntario, pero también puede ser voluntario. ¿Qué quieren que olvidemos? Los anticuchos, entonces, no son solo un sistema semántico, sintáctico, no solo son una oposición semántica, una resignificación, sino que también contribuyen a transformar el significado del plato en el tiempo y en el espacio. Con la desmitificación demostramos cómo no fue la imitación, sino más bien la ironía y la crítica directa las que pusieron de manifiesto el rechazo a las costumbres ibéricas. Ya estoy por concluir. Quisiera concluir haciendo mención de algunos conceptos que para mí no solo fueron importantes en este trabajo de investigación que se dio en un contexto universitario, fueron usadas en este trabajo de investigación. No he decidido abordarlos, pero sí quiero hacer mención. Mención al concepto de la violencia estructural, un concepto sociológico, mención a la impotencia aprendida del psicólogo Seligman, a los conceptos de prejuicios, estereotipos y, ¿por qué no?, al concepto de deuda histórica de Matos Mar. El mito vigente, institucional, oficial, relacionado con los anticuchos, paga la deuda histórica, reafirma las brechas estructurales, crea arquetipos indefensos e impotentes ante su realidad, o más bien reafirma los prejuicios o, por otro lado, deconstruye estereotipos. He concluido, he tratado de ser sincrética. Espero de haber sido clara aquí casi medianoche y media. Espero haber sido clara y les mando un saludo. Muchas gracias.